Bueno, seguimos en la unidad 6. Este es el último video que tenemos de esta unidad. Sigue relacionado con bibliotecas. En este video vamos a ver la última lib que nos queda por revisar, la última biblioteca que nos quedaba, que en este caso es Matplotlib. Matplotlib es una biblioteca que se utiliza para crear visualizaciones de distinto tipo. Hay un montón, ahora en las próximas slides vamos a ver los tipos de visualizaciones que hay. Pero se utiliza para ver datos. Cuando queremos graficar datos, crear gráficos de distinto tipo, utilizamos esta librería que realmente es muy sencilla de usar y tiene muchísimo potencial. Si quieren explorar el potencial que tiene esta librería, los invitamos a que entren al sitio de la librería y ahí pueden ver un montón de cosas, todos los tipos de gráficos que tiene y además tiene una parte de ejemplos donde pueden ver distintos ejemplos de distintos gráficos. La verdad que está muy buena. Estos son todos los tipos de gráficos que podemos generar con Matplot. Creo que hay más, yo puse solamente algunos. Nosotros en la materia, en lo que queda, vamos a trabajar con este primer gráfico, que es como un gráfico de líneas. El segundo, que es un gráfico de puntos, scatter, es un gráfico de dispersión. Vamos a trabajar con este gráfico de barras, este gráfico que es vertical, y después hay otro que es de barras, que es horizontal, que es lo mismo, pero los ejes cambiados. Y vamos a trabajar con uno más que es este, el de pie, el gráfico de torta. El resto están buenísimos, no los vamos a ver en la materia, con esos que mencioné estamos ok. Ahí tenemos un poco la descripción de cada uno, plot que es el de líneas, scatter que es uno de puntos, de dispersión, bar de barras verticales, bar H de barras horizontales y pie que es gráfico de torta. Después vamos a ver ejemplos de cada uno. ¿Cómo se compone una visualización? Esto es importante. Cuando se crea una visualización o un gráfico se compone tiene dos componentes principales. El primer componente es la figura, que es el lienzo, es lo que está por atrás del gráfico. Si nosotros miramos este gráfico que tiene cuatro axes o cuatro ejes, lo que vemos acá es que tiene el lienzo, que es la figura blanca que está por detrás, la podemos pensar como eso, y después los gráficos, que son los cuatro gráficos que nosotros tenemos acá. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una figura que está compuesta por cuatro gráficos o cuatro axes. Puede tener varios. Nosotros, en general, en la práctica, en la guía de ejercicios, es raro que haya un ejercicio en donde se pida que una figura tenga más de un ax. No lo tomábamos tampoco, así que no es algo que se tengan que matar por entender. Pero sí está bueno saber que podemos tener varios. Vamos a ver ejemplos a lo largo del video de cómo se puede hacer. Pero sí está bueno que lo sepan. ¿Cómo hacemos para crear una visualización? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la figura, que es el lienzo, es lo básico. Después crear los axes y por último, inyectar los datos que queremos graficar. En general, los datos que vamos a graficar son datos que están correlacionados, o sea, son funciones, algo en función de algo. Entonces puede ser, no sé, velocidad en función de tiempo o energía potencial en función de altura, no sé, como funciones básicas. Y después vamos a ver ejemplos donde graficamos datos, no sé, cantidad de perros que entraron a la veterinaria y hacemos un gráfico de barras. Ahora vamos a ver ejemplos con eso. Y por último, falta un paso acá, decorarlo. Agregarle el título, agregarle una descripción, agregarle labels a los ejes del gráfico, agregarle un nombre a la función que estamos graficando, etcétera. Ahí lo vemos un poco, personalizar, ¿no? Entonces, agregarle como el título, ahí por ejemplo el título de ese gráfico es gráfico de posición, eso es distancia en función de tiempo. Agregarle labels o etiquetas a los ejes. Acá vemos que le agregamos una etiqueta al eje X, que es el tiempo, y otra etiqueta al eje Y, que es la distancia. Ahí se ve la descripción. Y agregarle un label a lo que estamos dibujando. Esto es muy útil porque hay casos en donde en el mismo gráfico dibujamos varias funciones para compararlas y entonces está bueno que tengan nombre las funciones para que las podamos ver de qué se tratan. Vamos a ver algunos ejemplos bien básicos de distintos tipos de gráficos simples y después lo vamos a empezar a complejizar un poco. Bien, nosotros tenemos acá. Este es un ejemplo de plot. Entonces, en este ejemplo nosotros lo que podemos ver, vamos a empezar a desmembrarlo por partecitas. Acá lo que estamos usando la librería de NumPy para crear
una línea de tiempo, una line space. Vamos a imprimirla acá para ver qué imprime esto. Vamos a comentar esto de acá abajo. Así solamente hacemos eso y después volvemos. Ahí está, perfecto. Pero falta el import acá, a ver si me quedo por acá abajo. Acá está. Vamos a importar NumPy. Vamos a poner arriba de todo. Y me falta el import de Matplot. Me lo quedo con algún ejemplo. Aquí está. También lo vamos a poner arriba. Esto lo vimos el video anterior, cómo utilizar NumPy. Ahora vamos a importar Matplot. La convención para importar, nosotros vimos para NumPy es NP, para Matplot va a ser PLT. Entonces vamos a crear esto y vamos a ver qué tiene cada una de estas para entender un poco qué estamos haciendo. Vamos a hacer print de X y print de Y. Y vemos qué tiene cada una. Bien. X lo que tiene son muestras desde el 0 al 10 y tiene 10 muestras. Entonces me crea una muestra que es 0, una muestra que es 1, una 2, bueno, 3, etcétera. Si le ponemos acá 100 muestras, esto ya lo vimos, nos va a crear 100 muestras entre el 0 y el 10. Si creáramos más, va a crear más. Nosotros con 10 nos sirve. Y después, y lo que tiene, vamos a volver a ejecutarlo, y lo que tiene es, ahí estoy acá, bien, perfecto. Son números aleatorios que van entre 0, entre 1 y 10. Para crear estos números aleatorios utilizamos la función random de NumPy que nos devuelve un array con números aleatorios. Así ya directamente lo podemos utilizar. Bien. Entonces, acá lo que tenemos, básicamente lo que hicimos es simplemente para el ejemplo, para graficar, tenemos dos arrays con números del 0 al 10 y otro array que va a representar lo que va a ir en el eje Y, que son números aleatorios que van entre 1 y 10. Bien, vamos a crear la figura. Con esto lo que hacemos, utilizando esta función que se llama subplot, lo que hacemos es esos pasos que yo dije de crear la figura y crear los axes o los ejes, lo hacemos todo en un solo lugar. Entonces no tenemos que hacerlo. En el apunte van a ver que hay otra opción para hacerlo, que es primero crear la figura y después crear los axes. La más práctica es esta y es la que recomendamos, porque en una sola línea ya tienen las dos cosas creadas. Tienen creada la figura y tienen creado el gráfico. Entonces acá ya lo tenemos la figura y los axes. En el segundo paso, que nosotros dijimos, creamos la figura, creamos los axes, eso era paso 1 y paso 2. Paso 3, que sería inyectamos los datos. En este caso nosotros, lo que yo le digo inyectar los datos es decirle al gráfico qué es lo que tiene que graficar. Entonces, en el primer parámetro, en este caso nosotros, como estamos usando un plot, vamos a hacer un gráfico de líneas. En el primer parámetro yo le paso lo que va en el eje de abajo, en el eje X. Y en el segundo parámetro le paso lo que va en el eje Y. Sería, si estuviésemos evaluando una función, ahora vamos a ver ejemplos más adelante, le tendría que pasar los valores que va a tomar la función en cada valor del eje X. Lo importante acá es que el orden en que están los datos en este array y en este array importa, porque lo que va a hacer cuando grafique es que el 0, ahora cuando lo vuelva a ejecutar van a cambiar estos valores, ¿no? Porque el random se va a volver a ejecutar y van a ser distintos. Pero si estuviese graficando exactamente con estos valores, va a trazar una línea, un punto que va a estar en el 0 en el X y en el 6 del Y. Después va a trazar otro punto que va a estar en el 1,11 del X y en el 5 del Y. O sea que va a ser un gráfico que va a ir para abajo al principio. Y esto va a depender de random, ¿no? Pero estos valores que están primero, el que está en la posición 0 se va a corresponder con el que está en la posición 0, el que está en la posición 1 con la 1, etcétera. Y esos van a ser los puntos que va a marcar y sobre los puntos que va a graficar la línea. Entonces acá inyecté X e Y, que son todos los valores. Después le pone un título al gráfico, en este caso le ponemos línea, le vamos a poner línea random o función random, vamos a ponerle.
Em, y después lo que hace, este lo voy a sacar porque no me interesa, lo mostramos. Vamos a ejecutarlo y vemos cómo se ve. Bien, entonces ahí tenemos que nosotros creamos un gráfico, creamos el lienzo, acá no se ve porque tengo el fondo blanco, si estuviese negro se vería el fondo, el lienzo blanco. Creamos el lienzo, se crearon unos valores random, que yo adivino que es, el primero fue el 5, el segundo fue el 8, el tercero habrá sido el 2, el cuarto habrá sido un 3 y así. Y además tenemos los valores que irían en el eje X, que son los valores que nosotros generamos del 1 al 10. Si nosotros modificamos esto, ahora ponerle, en vez de pedirle del 1 al 10, le pido valores random del 1 al 100 y veamos qué pasa, ¿no? Acá ya cambia, porque yo acá estoy generando valores aleatorios y después los pongo en el eje Y del 1 al 100, entonces va variando acá. Bueno, y así yo puedo ir jugando y generando distintos tipos de gráficos. Esto es ilustrativo, no grafica nada útil, digamos, es solamente para mostrar cómo funciona. Después vamos a graficar algunas funciones. El mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo con un gráfico de barras. Entonces, si se fijan, es muy similar. Creo el array con valores del 0 al 10, con saltos de a 1, o sea, con 10 valores que están entre 0 y 10, le estoy pidiendo acá. Después le pido 10 números random que estén entre 1 y 10. Creo la figura, creo los axes, hasta acá es igual, pero acá yo le digo que cambie. Y acá le digo que en vez de crearme un plot, como lo estoy creando acá, le estoy pidiendo que me cree un gráfico de barras. ¿Cómo le pido que cree un gráfico de barras? Bueno, le digo var, le paso los valores, X, esto es lo que va a ir en el eje de abajo, Y es lo que va a ir en el eje vertical. Y acá le puse una pequeña personalización que le estoy diciendo de qué color quiero que sean las barras. Puedo no ponerlo, también esto, ahora lo vamos a ver. Y le pongo un título al gráfico. Entonces le vamos a poner barras random. Y lo ejecutamos. Y entonces ahí tenemos. Este es el colorcito Sky Blue, donde se ve y acá se ve el gráfico de barras. Entonces el valor 0 se corresponde con el 5, el 1, algo se corresponde con el 2 y así para cada uno de los valores. Vamos a sacarle este color a ver qué color tiene por defecto. Creo que es azul. Sí, es un azul fuerte. Si no lo ponen, les va a quedar en azul. También, acá tienen gráfico de barras. Entonces, si se fijan, es igual al otro. Es todo igual. Lo único que cambia es esta partecita de acá. ¿Y qué gráfico voy a elegir? Bueno, el gráfico que mejor me sirva para representar los datos que quiero representar. En general, en la guía de ejercicios lo que van a ver es que le pide específicamente que lo hagan con un gráfico determinado, con un tipo de gráfico determinado. Vamos a ver el scatter. El scatter es muy similar todo, acá lo vemos, lo mismo. Generamos valores entre 0 y 10, generamos 10 valores entre 0 y 10, generamos 10 números random entre 1 y 10, creamos la figura y los axes, y la diferencia es que en el momento de inyectar los datos, sería en el paso 3 de nuestro algoritmo para hacer cosas, en vez de crear un plot o en vez de crear un bar, creamos un scatter. Lo mismo, le pasamos el X, el Y. Acá le dijimos que queremos de color verde y le pusimos un título que se llama dispersión. Vamos a ponerle dispersión random, así que más lindo, y lo graficamos. Y entonces acá lo que tenemos es un gráfico de dispersión, que lo que nos marca es cómo se dispersa esto. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer un poco más interesante este. Vamos a hacer este, lo vamos a hacer entre 1 y 100. Le vamos a pedir que meta 1000 valores, 10.000 valores. Entonces ahí lo que vamos a tener es mucho abajo, pero esto le vamos a pedir que en vez de que sea entre 1 y 10, le vamos a pedir que sea entre 40 y 60. Y que en vez de darme 10 me dé 1000 valores. Ahora vamos a ver qué pasa. Uy, se rompió. A ver por qué se rompió. Vamos a probarlo si no.
Ah, porque no me coincidieron la cantidad de valores. Qué tonto. Bueno. Claro, la cantidad de valores que tiene el array que genero arriba tiene que ser igual a la cantidad de valores del array que genero abajo. Entonces vamos de nuevo. Vamos a generar entre 0 y 10, pues si no, no coinciden para que pueda graficar. Entonces vamos de nuevo. Vamos a generar entre 0 y 100. Entre 0 y 100 está bien. Vamos a generar, ¿cuántos valores? 200 valores vamos a generar. Y después yo voy a generar acá entre 40, entre 30 y 60. Vamos a hacer como si fuese una normal. Y le vamos a decir también que genere 200 valores, si no va a romper. A ver si funciona. Perfecto, bueno, no quedó muy lindo. Pero bueno, acá les da una idea de cómo se puede graficar. Em, Es importante, está bueno esto que pasó recién de que se rompió, que la cantidad de elementos que tiene el array que vamos a usar en el eje X sea la misma cantidad de elementos del array que vamos a usar en el eje Y. Si no va a pasar eso que les pasó a mí que di un error. Bien, buenísimo. Gráfico de dispersión. Bien. Ah, claro, porque achicó esto. Bien, buenísimo. Bueno, seguimos. Acá ya vimos. Ah, nos falta el gráfico de torta. Veamos el de torta, ¿verdad? Acá lo mismo. Acá cambia un poquito una cosa. Pero lo vamos a ver. Lo mismo, creamos los valores que van en X, en Y. En este caso no hay X e Y. Ahora vamos a ver por qué y vamos a ver qué pasa acá. Y acá lo que le decimos es, esto no tiene mucho sentido. Vamos a sacar, lo agregué porque me quedó el otro ejemplo. Acá lo que vamos a hacer es decirle cuáles son los labels. Fíjense que acá lo mismo, creamos el gráfico, creamos la figura, creamos los axes. Acá le vamos a poner etiquetas que va a ser cómo se va a llamar cada partecita de la torta. Y acá le ponemos los valores que va a tener que tener cada partecita de la torta. Y después, cuando creamos el gráfico de torta, lo mismo. En vez de decirle scatter, plot o bar, le decimos pie. Le decimos cuáles son los valores que tiene que graficar en la torta. Y el segundo parámetro, que es opcional, podemos no ponerlo, por eso está así con labels igual. El segundo parámetro, esto lo vamos a poner. Vamos a poner que estamos dividiendo una torta en serio. Comensales. Así no queda con el mismo nombre. Comensales. Ahí está. Vamos a suponer que estamos dividiendo una torta posta. Y entonces acá le decimos cómo se llama, quién se lleva cada pedacito. Entonces el primer parámetro es los tamaños que van a tener las porciones. Y el segundo parámetro, que es opcional, es quién se lleva cada pedacito de eso. Ahora vamos a ver por qué es opcional. Lo vamos a sacar y vamos a ver cómo se ve. Lo voy a sacar y lo graficamos. Entonces acá tenemos que el 15 se corresponde con el A, el 30 se corresponde con el B, el 45 con el C y el 10 con el D. El orden en que están es importante. Siempre va a respetar los órdenes. Si yo saco los labels, no hay ningún problema. Lo va a graficar igual. La diferencia es que no me va a decir de qué es cada porcentaje. O sea, me va a poner los porcentajes, pero no me va a decir de quién es. El último parámetro, que es este, es para darle formato al porcentaje. Es una manera de darle formato y que quede prolijo y de decir que es un porcentaje. Además representa el porcentaje total. Y este es el título. No hay mucho más con este. Bien. Vamos a pasar a decorar un gráfico. ¿Es el mismo gráfico? Ah, no, este es otro. Este es un ejemplo y este tiene los arrays ya creados. En este caso están creados como listas. En donde tenemos una lista que tiene tiempo en minutos, 0 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 11 minutos, 18 minutos y 25 minutos. Y el otro array, la otra lista que está abajo, que tiene la distancia, 0, 1, 2, 3, 4, 5, en metros. Esto sería como un gráfico de distancia en función de tiempo, en minutos. Entonces, nosotros
Creamos la figura, creamos los axes, esto lo hacemos siempre igual, esto se repite, no cambia nunca. Y acá lo que vamos a hacer es crear el plot, pero acá vamos a empezar a agregar algunas cositas más interesantes. Como siempre, inyectamos los datos, el X y el Y, que lo tenemos, y acá aparece un parámetro que no estábamos teniendo en cuenta o que no habíamos usado, que es label. Este label lo que va a identificar es esa línea que yo estoy dibujando. Ahora más abajo vamos a ver ejemplo donde dibujamos varias líneas, pero lo que le va a hacer es ponerle un nombrecito a esa línea. Va a dejar como la leyenda de la línea azul es del objeto 1. Porque si después agregamos más líneas, le vamos poniendo otros colores y otros nombres y así quedan todas identificadas. Le pone un título al gráfico, esto lo vimos, y acá aparecen dos cosas nuevas. Le pone un label al eje X, o sea, lo que va abajo, y le pone otro label al eje Y. Eh, Esto le hace que agregue las referencias y después le pone una grilla atrás, que son unos cuadraditos que se dibujan atrás, y después lo dibuja. Vamos a ver cómo queda. Y revisamos cada una. Acá vemos lo que dijimos. El label a la línea es esto que se ve acá, en donde vemos que la línea azul es del objeto 1. El objeto 1 le puso objeto 1 porque está dibujando un objeto que se mueve a través del tiempo, en función del tiempo. Después tenemos el label, el título del gráfico, gráfico de posición. Después tenemos el label X, que es este que está acá abajo, que dice tiempo en minutos. Y después tenemos el label Y, que es la distancia en metros. Entonces con esto yo ya tengo todo el gráfico recontra identificado. Y después con grid dibujo el fondo y después lo muestro. Siempre lo último es show, que es para que se muestre. Continuemos. Varias funciones en el mismo gráfico. Acá vamos a ver para qué sirve esto. Fíjense acá. Acá se pone un poco más interesante la cosa. Vamos a empezar a desmembrar esto un poco. Lo primero que hacemos acá es crear un array que lo que tiene va de 0 a 5 y entre ese intervalo, entre 0 y 5, pide 100 valores. Entonces tenemos 100 valores entre 0 y 5. Eso es lo que tenemos en X. En Y, que dice linear, lo que está haciendo acá es una función lineal entre X e Y. Pone exactamente lo que tiene X. Entonces si yo grafico esto sin pensarlo, yo lo que espero acá es que sea una función, esta la primera, sea una función lineal, o sea que vaya así. Ahora la vamos a ver cuando la grafiquemos. Después grafico una cuadrática que lo que hace es, lo que tenga X lo eleva al cuadrado. Entonces acá yo lo que voy a tener cuando termine de ejecutar esto es un array de 100 valores elevados al cuadrado. Bien, y acá grafico una cúbica, lo mismo que la cuadrática, pero elevados al cubo. Ahora los vamos a imprimir a ver qué tiene cada uno. Después, lo mismo, crea la figura, crea los axes, esto siempre igual. Y acá empieza a dibujar. Y lo que vemos acá, diferente a lo que veíamos en los otros ejemplos, es que va a dibujar tres funciones distintas, no va a dibujar una. Y a cada una de las funciones que dibuja le pone un label. Entonces le pone lineal, cuadrática y cúbica. Después le pone un título, esto lo vimos, y después le pone un label a cada eje. Vamos a ver cómo se ve este gráfico. Entonces acá lo tenemos. Tenemos la figura, tenemos los ejes y tenemos los labels que le puso a los ejes, X, Y, el título del gráfico, gráfico de múltiples curvas. Y acá lo que vemos, la lineal, que no se nota que es lineal porque se la come la cúbica, digamos. La escala de la cúbica la deja medio relegada. La cuadrática, que tiende a tener una pendiente chiquitita porque la cúbica es mucho más poderosa, o sea, crece exponencialmente mucho más rápido que las otras. Y la lineal que quedó media relegada. Vamos a ver cómo se ve solo la lineal, para mostrar que realmente es una lineal. Comentamos eso y dibujamos. Ya lo vemos, la lineal es una lineal. El problema que tiene la lineal es que la cúbica, vamos a dibujarla con la cuadrática, a ver si es tan agresiva la cuadrática. La cúbica la destruye porque crece tan rápido que hace que la escala se vaya muy rápido y no parezca que la otra no crece, pero sí crece.
Ahí ya con la cuadrática vemos que se relega un poco la lineal y ya cuando le agregamos la cúbica termina muriendo completamente. Vamos a ver qué datos tiene cada uno. Voy a comentar todo esto. Lo voy a dejar. Ahí, total. Lo vamos a agregar. Entonces vamos a hacer así en cada uno de los casos. Vamos a ver qué tiene cada una de los arrays que estamos graficando. Print. Esto se llama ilinear. Print cuadrática y print pública. Bien. Acá vemos que tienen, bueno, tienen muchas muestras. Las muestras son grandes, entonces es medio difícil de verlas. Esta notación es una notación científica, no le den importancia por ahora, pero acá lo que van viendo es cómo se genera todo, ¿no? Este es siempre lo que va a tener el eje X entre 0 y 5. Empieza en 0, termina en 5, los 100 valores que le pedimos. La manera de distribuir los valores que nos va a dar es equidistante, o sea, siempre va a buscar idealmente ser equidistante, o sea, que la distancia que haya entre los valores sea siempre igual, va a buscar eso, a veces lo consigue bien, a veces no, pero la idea es esa, como para que queden bien distribuidos y no queden todos acumulados. Pues yo podría pedirle 100 valores entre 0 y 5 y me genera 80 valores entre 0 y 1 y 20 valores, entonces entre 2 y 5. Entonces no me va a quedar bien distribuido. Lo que busca siempre es que esté siempre distribuido de manera uniforme esos valores que me da. Esto es lo mismo, esto que tiene y, esto es y, es lo mismo que x, puesto igualado. Y acá empiezan las exponenciales. Acá empieza la cuadrática, donde vemos todos los valores de x elevados al cuadrado. Y por acá abajo de empezar la cúbica, donde vemos todos los valores de x elevado al cubo. Y eso es lo que termina graficando. Bien, buenísimo. Y sacamos este, vamos a graficar y sigue bien. Bien, bárbaro. Vamos a empezar a juntar un poco los universos. O sea, acá ya vimos, nosotros vimos cómo usar NumPy, acá ya lo utilizamos para hacer algunos ejemplos, cómo utilizarlo con Matplot, lo utilizamos. Esta parte de graficar funciones está buenísima y está un montón en la guía, lo usamos un montón, así que presten atención a eso. Y ahora vamos a ver cómo juntarlo con pandas. Acá en pandas tenemos un ejemplo súper básico, en donde vamos a crear un data frame con las columnas nombre, especie, edad, visitas y prioridad. Tenemos tres filas para este data frame. Uno es bola de nieve, el otro es Jerry, el otro es huesos. Huesos se llama, no se llama hueso. Em, Gato, chinchilla. Bueno, Jerry era un ratón. Bueno, chinchilla y perro. Las edades, la cantidad de visitas que tuvo la veterinaria y si tuvo prioridad o no. Entonces, esto nos va a terminar creando un data frame que tiene estos datos. Vamos a hacerlo separado, así vamos viendo cómo queda. Entonces creamos el data frame. Entonces acá tenemos el data frame con los datos que nosotros queríamos. Entonces lo que queremos graficar acá es sacar, para el eje X, queremos sacar el nombre de la mascota. Y para el eje Y, o sea, los valores que vamos a graficar del eje Y van a ser las edades. Entonces, de nuevo, tenemos lo que vamos a obtener acá son dos series, en este caso porque estamos con data frame. Una serie con los nombres y otra serie con las edades. Creamos la figura, creamos el ax que vamos a utilizar y hacemos un gráfico de barra. Inyectamos los datos, en este caso vamos a inyectar en el eje X los nombres y en el eje Y las edades. Le ponemos nombre a cada uno de los ejes. Al X le ponemos paciente y al Y le ponemos la edad y le ponemos un título al gráfico. Entonces, cuando lo graficamos, podemos ver un gráfico de edad por nombre. Si tuviésemos otro tipo de gráfico, o sea, si tuviésemos otro tipo de agregación acá de datos, podríamos ver otras cosas. Podríamos sumar, podríamos hacer cuentas, etcétera. Esto es una manera de ver cómo podemos empezar a juntar los mundos, ¿no? El mundo de NumPy con el mundo de Matplot se lleva súper bien, lo podemos ver acá, todos los gráficos que hicimos
Los datos los generamos con NumPy. em, y el mundo de pandas, una vez que nosotros empezamos a procesar datos, si hacemos agrupaciones de datos o queremos sacar totales por género o cosas así, y generamos nuevos data frame con esos datos, en la guía de ejercicio está lleno de esos, después podemos venir acá con Matplot y dibujarlos y ver realmente qué muestran esos datos. Y después el último, esto no lo vamos a ver, pero igual lo muestro. En este caso lo que estamos haciendo es, estamos creando una figura que contiene varios gráficos. Esto está bueno para comparar gráficos, también es súper útil, pero si se fijan acá, cuando nosotros, hasta acá es todo igual, estamos creando cuatro funciones, pero lo que cambia es que cuando creamos la figura y los axes, ya acá le empezamos a decir más cosas. Le decimos, che, mira, yo quiero que tenga 2 por 2 esta figura, que es lo que estamos haciendo acá. Y después cuando empiezo a pasar los datos ya le digo a qué gráfico va cada función. Esto lo muestro solamente para que lo tengan en cuenta. No lo vamos a usar mucho, pero está bueno para que lo vean. Bien, esto es todo con Matplot. Espero que les sirva. Vean la guía, hay un montón de ejemplos. Y si tienen dudas con la librería, también revisen el sitio de la librería que está buenísima y hay un montón de cosas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.